Queridos hermanos, ya estamos en la víspera de la fiesta de la Virgen y vamos también culminando, completando estas reflexiones que hemos venido haciendo para tratar de volver a descubrir unas cuantas verdades fundamentales de nuestra vida cristiana que nos ayuden para ofrecerle a la Virgen el propósito de ser mejores hijos suyos, mejores hijos de Dios. Y ayer pensábamos, meditábamos sobre el amor de Cristo, ese amor de Cristo que aparece centrado en el corazón de Cristo. Y explicábamos cómo es ese amor de Jesús por nosotros. Decíamos que no es un amor de aquellos que aman solamente con las palabras, sino que es un amor con los hechos, incluso un amor silencioso. Que no es un amor de sentimientos fáciles y superficiales, de cáscara, sino que es un amor sacrificado, un amor profundo. Y mirábamos el símbolo de ese amor de Cristo en varias imágenes donde ese amor se muestra. En primer lugar, en la encarnación. El niño en el pesebre, que es Dios que por amor nuestro se ha hecho hombre. En segundo lugar, en la Eucaristía, en la misa, en el sagrario, en la comunión. Dios que, escondido bajo las apariencias del pan y del vino, se nos entrega como alimento del alma. En tercer lugar, en la cruz, el corazón de Jesús atravesado por la lanza del soldado. Y en cuarto lugar, en la Virgen, que es, después de su sangre, el más grande regalo que Jesús nos hace. Nos dio a su madre para que fuera madre nuestra desde el cielo. Ahí están las imágenes que cada vez que las miremos tenemos que recordar el amor de Cristo por nosotros. Y terminábamos ayer con aquellas tres preguntas que nos trae San Ignacio de Loyola. Mirando al Señor, decir, ¿qué ha hecho Cristo por mí? Y decíamos que la respuesta es, me amó y se entregó a la muerte por mí. Y la segunda pregunta es como un examen de conciencia. ¿Y yo qué hice por Cristo? Y entonces podemos mirar todas nuestras fallas, todos nuestros pecados, todo nuestro amor tan pequeñito, tan flojo, tan tibio, tan perezoso como respuesta al amor de Jesús. Pero después de comparar el amor grande de Jesús y nuestro pequeño amor, podemos entonces preguntarnos, decir, no, esto no puede ser. Tengo que mirar para adelante y tengo que tratar de responder mejor a ese amor tan grande. Y entonces la tercera pregunta, ¿y yo qué tengo que hacer por Cristo? ¿Cómo puedo responder con amor al amor de Cristo? Y ayer lo decíamos mostrando la mejor respuesta, que es la del corazón de María. Ninguna criatura respondió con tanta generosidad al amor de Dios en Jesucristo como la Virgen Santísima. Las últimas dos imágenes se referían a esto. Pensábamos en el corazón del niño Jesús que se va formando en el vientre de María y que va latiendo junto con el corazón de la madre. Y pensábamos en el amor simbolizado por el corazón atravesado. El corazón de Cristo atravesado por la lanza de hierro, el corazón de María atravesado por la espada invisible. Pero yo suelo resumir esta respuesta de María con una imagen también, para que la guardemos, para que la memoricemos, para que la vivamos. Y esa imagen es la del Santo Rosario. El Santo Rosario es la oración que nos resume la respuesta de la Virgen Santísima. María respondió a Cristo. ¿De qué manera? Respondió a Cristo viviendo el Rosario. El Rosario es una oración que podemos decir es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios en las oraciones que lo componen. El Padre Nuestro lo enseñó Jesús. Señor, enséñanos a rezar. Recen así, Padre Nuestro, etc. El Ave María, ¿de dónde nace? Son palabras que Dios comunica por el ángel Gabriel y que Dios inspira a Santa Isabel. Y cuando rezamos estamos repitiendo esas palabras. Pero el Rosario es también una oración divina en la meditación de los misterios. Cuando nosotros con los labios pronunciamos como una música de fondo las palabras del Padre Nuestro y del Ave María, tenemos que tratar de estar contemplando con nuestra mente
los misterios del rosario, es decir, vamos acompañando a Jesús en los principales momentos del Evangelio, que son los misterios del rosario. Entonces, cuando rezamos el rosario, lo rezamos con el cuerpo, porque nuestros dedos van pasando las cuentas del rosario. Lo rezamos con los labios, porque nuestros labios van pronunciando las palabras del Padre Nuestro y del Ave María y alabando a la Santísima Trinidad con el Gloria. Y lo rezamos también con la mente y con la imaginación cuando estamos contemplando o pensando en el Evangelio, es decir, en los misterios del rosario. Pero el rosario no basta con rezarlo, o sea, es todo el hombre que está en oración, el cuerpo, los labios, la mente. Pero no basta con rezar el rosario, hay que vivirlo como lo vivió la Santísima Virgen. ¿Y esto qué quiere decir? Miren, yo lo explico así, es sencillo. Recordemos la imagen. Una vez decía un predicador entusiasta, estaba hablando de la anunciación del ángel, y dice, ¿y qué estaba haciendo la Virgen cuando vino el ángel del cielo? Dice, era una muchacha piadosa, seguro que estaba rezando el rosario. Bueno, se le fue un poco la mano, pero me acuerdo también que cuando fue el Congreso Mariano en una escuela, los chicos tenían que hacer un dibujito alusivo al Congreso Mariano, y uno de los niños dibujó a la Santísima Virgen de rodillas en un reclinatorio, rezando el rosario delante de una imagen de la Virgen de Luján. Y eso nos hace sonreír un poco, ¿no es cierto? Decimos, es un poco ingenuidad infantil, ¿no es cierto? Sin embargo, hay algo que sí, por supuesto la Virgen no rezaba el rosario como nosotros, ¿no es cierto? Dios te salve María, primer misterio, segundo misterio, pero la Virgen, ¿ustedes creen que no lo rezó? Sí, lo rezó. Como la Virgen, miren, es otra comparación, como la Virgen tiene que haber sido la primera que rezó el Vía Crucis. Claro que no iba como nosotros con una oración, te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, mirando primera estación, segunda estación. Pero ustedes creen que la Virgen, más de una vez, y posiblemente acompañada por San Juan, o acompañada por alguno de los apóstoles, la Virgen no fue a recorrer el camino de la vía dolorosa por donde Cristo había pasado. Y cuando la Virgen pasaba por esas calles donde había pasado Jesús cargando la cruz, ¿no les parece a ustedes que cada piedra, que cada rincón le tenía que estar diciendo algo al corazón de la Virgen? Aquí fue donde cayó, aquí fue donde se encontró conmigo, aquí fue donde la Verónica le enjugó el rostro y quedó su imagen grabada, aquí fue donde lo clavaron en la cruz, aquí lo tuve en las manos cuando lo descendieron de la cruz. Y la Virgen de esa manera rezaba el Vía Crucis, aunque no lo hiciera como nosotros. Y entonces podemos decir también que la Virgen rezó el rosario, más que lo vivió. ¿De qué manera? No sabemos qué estaba haciendo la Virgen cuando viene el ángel Gabriel. Pero ¿qué pasa? En ese momento, el ángel le aparece a la Virgen y la saluda. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Primer misterio de gozo del rosario, la anunciación del ángel. Y al mismo tiempo se empieza a construir el rosario con las palabras de Dios por medio del ángel que le dice a la Virgen. La Virgen vive el primer misterio del rosario. Y el ángel le comunica que tiene un mensaje para ella. ¿Cuál es ese mensaje? Que Dios la ha elegido para que sea su madre aquí en la tierra. No por obra de un varón, sino del Espíritu Santo. Y la Virgen inclina la cabeza y dice, aquí está la esclava, la servidora del Señor. Le dice, a tus órdenes, a tu disposición, Señor, lo que Dios me pida. La esclava, o sea, totalmente a la disposición del Señor. Ahí podemos empezar a ver cómo la Virgen vive el rosario. La Virgen le dice a Dios que sí. Pasa lo mismo que con el amor. Es fácil decir que sí con los labios. Es fácil comprometernos para alguna cosa diciendo que sí. Es fácil. Pero no es tan fácil después cumplir con el sí que dijimos. El otro día hablábamos del matrimonio. En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Cuando viene una parejita de novios cristianos delante del altar para pedir la bendición de Dios sobre la familia que nace, y el cura les pregunta, ¿aceptas por esposa a fulanita? Sí. ¿Aceptas por esposo a fulanito? Sí. Los dos dicen que sí. Bien, reciben la bendición, salen de la iglesia, todos contentos, ya están casados, ya son marido y mujer. Guasta. ¿Ya está? No. La cosa empezó ahí.
Y es fácil decir que sí delante del altar cuando el Padre les pregunta, ¿no es cierto? Pero después hay que seguir diciendo que sí. Y hay que seguir diciendo que sí no con la lengua, sino con la vida. Y hay que decir que sí en el trabajo, y hay que decir que sí cuando vienen los hijos, y hay que decir que sí en la cocina y en la limpieza de la casa, y hay que decir que sí en los momentos de alegría y en los momentos de dolor, y hay que decir que sí cuando viene la tentación de la infidelidad, y hay que decir que sí después de una discusión o de una pelea, y hay que decir que sí en tantos momentos, y eso no es tan fácil, ¿no es cierto? Muchas veces es difícil, muchas veces es heroico el sí que siguen diciendo el marido y la mujer, y sin embargo ese es el sí que vale. No solamente el sí que se dieron delante del altar, sino cuando ese sí lo fueron diciendo con la vida durante todos los días. Y eso es lo que hizo la Virgen. La Virgen le dijo a Dios que sí. Y así empezó a vivir el rosario, a cumplir con la misión que Dios le había dado. Pero ese sí que la Virgen le dijo a Dios con los labios, nunca lo desmintió con la vida. Podemos decir que la vida de la Virgen a partir de ese momento fue para decir que sí a todo lo que Dios le pedía. Dios le había dado una misión, ser la madre de su hijo aquí en la tierra. Y ella va a cumplir con esa misión y de ahora en adelante va a vivir nada más que para eso, para cumplir con la misión que Dios le ha dado. Ese es el primer ejemplo de la Virgen que vive el rosario. Nosotros también le hemos dicho a Dios que sí. Le dijimos a Dios que sí en el día del bautismo por medio de nuestros padres y padrinos. Le dijimos a Dios que sí después cuando íbamos a hacer la primera comunión o recibir la confirmación y renovamos las promesas del bautismo. Le hemos dicho a Dios que sí cada vez que afirmamos que queremos vivir como cristianos, que nos confesamos, nos arrepentimos de nuestros pecados y prometemos ser mejores. Pero ese sí que le hemos dicho a Dios con la lengua y con los labios, muchas veces lo hemos traicionado en nuestra vida con nuestra conducta. Le hemos dicho a Dios que sí con los labios, pero después no nos hemos portado como hijos de Dios. Nos hemos olvidado de Dios, hemos pecado, hemos ofendido a Dios, hemos sido cristianos tibios, flojos y cobardes. Le hemos mezquinado a Dios lo que Dios nos estaba pidiendo. Cada uno de nosotros puede mirar su vida y hacer un examen de conciencia. Ese es el primer ejemplo de la Virgen. Ella nunca traicionó con la vida el sí que le dijo a Dios con los labios. Toda la vida de la Virgen fue un sí continuado a esa misión que Dios le había encomendado. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y ese sí de la Virgen no fue fácil, porque el rosario, como ustedes saben, tiene misterios de gozo, es decir, de alegría, pero también tiene los misterios de dolor. La Virgen le dice a Dios que sí y empieza a vivir los misterios de gozo. Segundo misterio de gozo, va a visitar a su prima Santa Isabel, que está esperando a Juan el Bautista. Santa Isabel, inspirada por Dios, la recibe a la Virgen con alegría. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Se sigue construyendo el Ave María y la Virgen vive el segundo misterio de gozo del Santo Rosario. Y después el tercer misterio, nace el niño en el pesebre, los ángeles cantan en el cielo, gloria a Dios en la tierra, paz a los hombres. Y luego vienen los magos y los pastores y el corazón de la Virgen se llena de alegría. Y el cuarto misterio de gozo, la presentación en el templo, viene aquel viejo Simeón que Dios le había prometido que no iba a morir sin ver al Mesías, lo reconoce milagrosamente, toma al niño en los brazos y le dice: Señor, ya me puedes sacar de este mundo porque mis ojos han visto al Salvador. El corazón de la Virgen se sigue llenando de gozo, de alegría, pero después vienen las otras palabras, las de la profecía del viejo. Será signo de contradicción, puesto para salvación y para caída de muchos. Y a ti, le dice a la Virgen, una espada te atravesará el corazón. La Virgen le dijo a Dios que sí, y a partir de ese momento empezó a vivir junto a Cristo los momentos principales de la vida de Cristo, que son los que contemplamos en los misterios del Rosario. Pero ese sí que la Virgen le dijo a Cristo,
no lo vivió solamente en los misterios de gozo, de alegría, lo vivió también en los misterios del dolor. La Virgen le dijo a Dios que sí cuando el niño nacía en el pesebre y el mundo se llenaba de gozo y el corazón de la madre también. Pero la hemos visto a la Virgen también en estos días junto a la cruz. Y en ese momento, cuando todos traicionaban, se escondían, se daban vuelta, gritaban que lo crucifique o se burlaban del crucificado, la Virgen siguió diciendo que sí, como la veíamos ayer, de pie junto a la cruz, con el enorme dolor de la madre que ve morir a su hijo clavado en la cruz, pero al mismo tiempo sin aflojar, es decir, de pie, firme, con una fortaleza infinita, con una fortaleza inmensa. Ella está junto a la cruz cumpliendo la misión que Dios le ha pedido. Ella está junto a la cruz sin traicionar, sin aflojar, sin abandonar, aunque todos abandonen. Ella sigue estando junto a Cristo en el Calvario como estuvo junto a Cristo en el pesebre. La Virgen le dijo a Dios que sí, y ese sí que lo dijo con los labios no lo negó con la vida y lo mantuvo en las buenas y en las malas, en el gozo y en el dolor, en la alegría y en la tristeza, en la alegría del pesebre de Belén y en el dolor de la cruz en el Viernes Santo. Ella siguió diciendo que sí. Fue fiel a su palabra en las buenas y en las malas. En el momento en que el soldado atraviesa con su lanza el corazón de Jesús, una espada invisible atraviesa el corazón de María en el dolor y se cumple la profecía que dijera el anciano Simeón en el templo. Pero en medio de los momentos de alegría estaba presente el dolor. En los misterios de gozo, el dolor de la profecía del anciano y la pérdida de Jesús en el templo. Y en medio de los momentos de dolor está presente la alegría bajo forma de esperanza. Cuando todos piensan como pensaban los discípulos de Maús y los apóstoles, que la cosa terminó mal, que Cristo fracasó, que triunfaron las tinieblas y que fue vencida la luz, solamente hay luz de esperanza en el corazón de la Virgen. Y en el momento más profundo de dolor y de oscuridad, cuando Jesús es dejado en el sepulcro, la luz de la resurrección está brillando como una esperanza en el corazón de María. Ese es el segundo ejemplo que nos da la Virgen. Que ese sí que le tenemos que decir al Señor con nuestros labios y con nuestra vida, tenemos que ser capaces de decírselo en las buenas y en las malas, en el gozo y en el dolor, en Belén y en el Calvario. Eso es ser cristianos y es ser hijos de Dios. Eso es decirle que sí al Señor y decírselo en serio. La vida del cristiano, como la vida de todo hombre, es como los misterios del rosario. Es un tiento donde se trenzan los momentos de gozo con los momentos de dolor. En la vida del cristiano hay muchas alegrías. La alegría, la confianza y la esperanza de saber que somos hijos de Dios, que Dios nos ama, que el Señor nos ha salvado, que nos espera al final del camino. Pero en la vida del cristiano, como en la vida de todo hombre, está presente también el dolor y está presente la cruz. Lo decíamos varias veces en estos días. No pensemos nuestra vida cristiana como si fuera un buen negocio con Dios, donde si yo más o menos trato de responderle en algunas cositas, el Señor me tiene que dar un paraíso aquí en la tierra y otro después del otro lado. Eso no es lo que Cristo dijo. El que me quiere seguir tiene que estar dispuesto a cargar la cruz. La vida no es solo dolor, solo cruz, pero la cruz y el dolor en mayor o en menor dimensión está presente en la vida del cristiano como está presente en la vida de todo hombre. La vida del cristiano, lo repito, es como los misterios del rosario, un tiento donde el gozo y el dolor se juntan, se mezclan y se trenzan. Y nosotros tenemos que ir caminando por ese camino. ¿Y qué es lo que importa? Que sigamos el ejemplo de la Virgen y que seamos capaces de vivir y de portarnos como cristianos y como hijos de Dios en la alegría y en la tristeza, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en el dolor y en la alegría. Eso es el ejemplo que nos da la Virgen. Y entonces sí, porque la Virgen fue fiel al sí que le había dado a Dios, en el gozo y en el dolor, en las buenas y en las malas, Dios le fue fiel
y Cristo resucitado y en el cielo quiso que la Virgen estuviera junto a Él. Y entonces, cuando termina la vida terrena de la Virgen, Cristo la llevó con Él en cuerpo y alma a los cielos, en la Asunción, para coronarla como reina y como señora de todo lo criado. Y entonces en el cielo la Virgen vive junto a Cristo los misterios de gloria. También nosotros estamos llamados para vivir los misterios de gloria. Y en los misterios de gloria sí, ya hay solamente alegría, sin mezcla de dolor alguno. Pero nunca vamos a vivir esos misterios plenamente aquí en la tierra. En la tierra podemos tener momentos de alegría que sean como una participación de la gloria, pero siempre estará de alguna manera presente la cruz. No hay otra forma de seguir a Cristo. Cristo llegó a la resurrección, pero llegó a la resurrección pasando por la cruz. Y nosotros a veces queremos seguir a Cristo y seguirlo por el camino doloroso, pero como si fuéramos en un viaje de turismo, como si fuéramos en un colectivo, en un pullman de lujo, haciendo el camino del Calvario, cómodamente sentados mirando por la ventanita, diciendo, mirá, acá, por acá pasó el Señor cargando la cruz. No hay otra forma de seguir a Cristo que pasando en algún momento por la cruz. La cruz es la llave que abre las puertas del cielo. Pero el cristianismo, la vida cristiana, no termina en la cruz. Si Cristo hubiera terminado en la cruz, hubiera sido un fracasado. No sería Dios, hubiera sido un iluso o un mentiroso. Pero Cristo pasó por la cruz y por la muerte para llegar a la resurrección, a la gloria, al triunfo, al cielo. Y la Virgen, que había estado junto a Cristo aquí en la tierra, en las buenas y en las malas, hoy está junto a Cristo en el cielo, viviendo por toda la eternidad los misterios de gloria. Y eso es lo que nos dice también la imagen del rosario. Si somos capaces aquí en la tierra de vivir el sí que le damos al Señor, cueste lo que cueste, con la gracia de Dios, en las buenas y en las malas, entonces un día podremos vivir junto a Cristo, junto a la Virgen, junto a los santos, podremos vivir los misterios de gloria en el cielo. Y allí en el cielo, contemplando a Dios y amándolo por toda la eternidad, podemos gozar de esa felicidad que goza el mismo Dios y que goza la Virgen sin mezcla de mal alguno, como aquel que ha vencido en la prueba, en el camino de la vida, en la batalla de esta vida. Somos iglesia militante. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos ayude a entenderlo, que nos ayude a rezar el rosario con los labios mientras lo meditamos con la inteligencia y hacemos pasar en nuestras manos las cuentas del rosario. Pero que nos ayude sobre todo a hacer de nuestra vida un rosario como lo hizo ella, a pronunciar ese sí y a no negarlo ni a traicionarlo en las buenas y en las malas. Pidámoselo de una manera especial en este día en que nos preparamos ya inmediatamente para su fiesta. Pidámosle que en nuestro corazón ella ponga, aunque sea un pedacito de ese inmenso amor con el cual ella respondió al amor de Dios, al amor de Cristo. Pidámoselo cuando rezamos en aquellas palabras que la Iglesia puso para completar el Ave María y le decimos, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros tus hijos, que somos flojos, débiles, pecadores, ruega por nosotros porque aunque estamos llenos de buena voluntad, muchas veces tropezamos y no podemos cumplir todos nuestros buenos propósitos. Ruega por nosotros, ahora en el camino de esta vida, ahora en las buenas y en las malas, ahora para que podamos ser fieles siempre al Señor y a lo que el Señor nos pide en nuestra vida de cristianos cada día, ahora y en la hora de nuestra muerte, para que la muerte sea para nosotros no un momento de temor, sino el encuentro con el Señor que nos abre los brazos y que nos llama para vivir con Él en el cielo por toda la eternidad los misterios de gloria. Que esa sea nuestra oración a la Virgen en el día de su fiesta y que la imagen del rosario nos haga recordar cada vez que lo rezamos que siguiendo el ejemplo de María tenemos que vivirlo con nuestra vida.